Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahí vi que algunas personas estaban diciendo no se escucha, así que avísennos si en este momento se escucha bien. Ahí ya se escucha, nos dice Emilia. Bueno, perfecto, bienvenidos. Está llegando ahora Patricio, ahí está. ¿Qué tal, Pato? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar entonces con este webinar de creencias limitantes en agentes inmobiliarios. La idea es que puedan ir interactuando, bien como nos dijeron buenas tardes y se escucha y demás, es que nos puedan ir contando quizás algunos cuestionamientos que tuvieron o algunas situaciones que tuvieron como equipo y podamos ir llevando a la ejemplificación lo que nos vaya comentando Pato y que podamos trabajar todo esto en conjunto. Así que, bueno, yo soy Yamila de Toco Broker, como Marketing Manager. Lu, acá, nos va a estar acompañando desde el chat, invitando. Muy buenas tardes a todos. Y Pato, bueno, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar dando este webinar con nosotros. Pato es un coach ontológico especializado en el rubro, así que nos va a poder ayudar un montón. Igual, Pato, te voy a dejar a vos que hables de vos mejor. Pero bueno, si les parece, vamos entonces arrancando. Pato, si querés, contanos un poco sobre tu especialización y demás, y después presentamos un poco los temas. Dale. Bueno, mi nombre es Patricio, me dicen Pato, prefiero que me digan Pato. Yo, como decía Yami, soy coach ontológico profesional, certifiqué hace unos 5 años ya creo, y me encantó el rubro inmobiliario por esto mismo que está pasando ahora. Es un miércoles a las 5 de la tarde y hay 157 personas conectadas, queriendo aprender, queriendo capacitarse y sumar, así que es algo que siempre me gustó del rubro, ¿no? Esto de que se busca siempre mejorar, aprender. Tuve que sumar distintas herramientas dentro del rubro. Me acuerdo mi primera capacitación en Century Pereira, creo que fue acá en La Plata, que fue una capacitación de coaching ontológico y nada más. Y quedó como muy en lo emocional. Y entonces era como que los agentes miraban con cara de, bueno, todo lindo con las emociones, pero no estoy vendiendo, ¿qué hago? Entonces, como que le faltaba algo. Por eso en estos últimos años empezamos a sumar muchas herramientas de lo que es psicología, neurociencia, PNL, todo bien apuntado al rubro inmobiliario para justamente empezar a tener resultados, porque sé que es un rubro que enfoca mucho en eso, en los resultados, en mejorar, en aprender, en el desarrollo personal, pero siempre enfocado a eso, a mejorar la calidad de los resultados que tenemos. Bueno, bien, buenísimo. Me encantó esa introducción. Me encantó cómo llegaste al rubro y es verdad, a nosotros nos pasa desde Toco muchísimo de que se nota que todo el rubro, todos los agentes, sean independientes o desde un equipo de una inmobiliaria, todo el tiempo están muy abiertos a aprender. Eso es algo que me parece muy característico del rubro. Bueno, por eso también somos tantos hoy acá. Pero sí, me parece muy característico y qué bueno que lo trajiste, Pato. Así que bueno, si quieren... no sé si querés decir algo más como intro, si no arranco con los temas. No, empecemos. A mí siempre me gusta decir que yo soy el mensajero, yo no soy ningún gurú, así que no me escuchen a mí por quién soy, sino por el mensaje que tengo. Y también quiero siempre pedir que escuchen esto con ojo crítico, es decir, que no me crean nada de lo que voy a decir, porque nada de esto es verdad. Así, nada de esto es verdad, pero tampoco es mentira. Bien. Es solamente una forma de interpretar el trabajo, el coaching, la mente, todo. Así que me gustaría que lo escuchen y busquen contrastarlo con su propia experiencia para ver si esto les sirve, los atraviesa, dicen, ok, esto lo puedo aplicar en mi día a día, o si por otro lado creen que esto no es para ustedes, que también puede pasar. Perfecto. Bueno, con esa buena premisa me encantó. No nos crean nada. No, pero es fundamental llevarlo siempre a la experiencia personal porque vivimos situaciones diferentes y problemáticas diferentes o desafíos diferentes adentro de nuestros equipos comerciales. Entonces, nada, bien. Con eso arrancamos. Bueno, ya nos presentamos. Soy Yamila de Toco y Pato, así que no va a hacer falta de nuevo una presentación. Y arrancamos un poco con la agenda como para que entiendan más o menos qué temas vamos a tocar. Obviamente es mucho más profundo que esto, pero para que sirva de guía. En principio vamos a hablar de qué es una creencia, las creencias vistas siempre desde el lado, ¿no?, de los que va a presentar Pato desde el coaching, y cómo poder identificarlas. Una vez que la identificamos, también entender cuándo una creencia se convierte en limitante.
Después, cómo nos influye en la cotidianidad, particularmente de los agentes inmobiliarios. Ahí es donde vamos a pedir la mayor cantidad de interacción y que ustedes puedan también ir conversando con nosotros este tema. Y después, por último, cómo desarrollar, en base a todo este trabajo que venimos haciendo durante el webinar, creencias de éxito, o sea, creencias que nos puedan servir para usar de impulso, ¿no? De poder. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, que ya hicimos un montón, arrancamos, Pato, por el principio. Contanos un poco por qué coaching inmobiliario. Bueno, por un lado se juntó esto que dije al principio de que es un rubro que la gente quiere capacitarse, que le gusta aprender, que está siempre dispuesta a esto, a estar en capacitaciones. Por otro empecé a notar esto de que en el rubro era cada vez más normal escuchar que la gente quiere dar un buen servicio, que quieren, a ver, ¿cómo crece un negocio inmobiliario? En general crece con referidos, dando un buen servicio, cosa que el cliente los termina recomendando. ¿Qué pasa? Antes es como que se esperaba que el vendedor nazca con esa chispa de empatía, de que logre generar relación con el cliente y que de esa forma logre cerrar las operaciones y que el cliente lo termine recomendando. Entonces, estaba mucho esta creencia de que o sé vender o no sé vender. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, sabemos que podemos empezar a desarrollar un montón de habilidades que nos van a permitir eso, desarrollar esa empatía, esa conexión con el cliente. Por más que yo hoy en día no sepa ni siquiera cómo decir hola, con todo esto del coaching, la PNL, neurociencias, son un montón de herramientas súper prácticas para que a la hora de interactuar con alguien podamos empatizar, ponernos en la misma sintonía y empezar a generar confianza con esa persona. Obviamente, como les decía, la idea es desde lo humano, desde esta relación, desde esta confianza que vamos a generar, también lograr cerrar operaciones, también lograr adquirir habilidades de negociación y que se termine manifestando en los resultados que tenemos, en los cierres de venta, básicamente. Un poco por eso estoy acá en este espacio y dedicado más que nada al rubro inmobiliario. Bueno, bien, perfecto. Pato, entonces ahora vamos a uno de los primeros temas que dijimos en la agenda, como para empezar como un primer pantallazo, que creo que es súper importante poder entender bien este punto para que después se desglose más, vos nos contarás mejor, ¿qué es una creencia y cómo la podemos identificar? Ok, excelente pregunta para empezar, ¿sí? Las creencias, como dice acá en nuestro hermoso gráfico que armaron, son nuestros paradigmas, son la forma que tenemos de percibir la realidad. Y acá es algo muy importante de aclarar, es esto de que en general, esta forma de interpretar la realidad que tenemos, esta idea que tenemos de cómo es el mundo, la terminamos dando una calidad de cierto, de certeza. Como que decimos, esto es así. Esa es la famosa frase de la persona que confunde la creencia con el hecho, con la realidad concreta. Es una persona que no puede identificar, que percibe la realidad tal cual es y no tal cual es la realidad propiamente dicha. Entonces, esto es fundamental para empezar a entender esto de las creencias, ¿sí? Son estas ideas que tenemos, muchas veces subconscientes, como tenemos acá en el gráfico del iceberg. Las creencias están por debajo y las interpretaciones están por arriba. Entonces, tenemos muchas ideas acerca de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la vida, de cómo funciona el rubro inmobiliario también, que no nos terminamos de dar cuenta que son eso, que son creencias. Para ejemplificar un poco esto, me gusta siempre traer un dato, un hecho histórico, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Había un hombre llamado Aristóteles de Onassis, que era un tipo con mucho dinero. ¿Qué pasa? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había un exceso de buques, de barcos de guerra, porque se habían construido para las guerras, y cuando terminó, esos barcos no tenían ningún tipo de uso. ¿Qué pasaba con esos barcos? Generaban muchísimo gasto. Las personas que tenían los barcos, los buques de guerra, o sea, pensá que eran construcciones gigantes y que era carísimo sostenerlas, de mantenerlas. Entonces, todo el que tenía un buque en ese momento estaba hecho, perdía plata todos los días a no más dar. Este Aristóteles de Onassis entendía cómo funcionaba esto de la mente y las creencias versus la realidad efectiva. ¿Y qué hizo? Fue en contra de todo lo que decían todas las personas en ese momento y compró todos los barcos que pudo. ¿Por qué? Porque él pensaba que de que terminó la guerra a 3 años, cuando empiece a volver toda la normalidad, cuando el mundo empiece a conectarse, él se dio cuenta que después de la guerra había quedado un mundo internacionalizado, porque con todos estos viajes que habían hecho durante la guerra, se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, no sé, los estadounidenses les gustaba comer la pizza de Italia, por poner un ejemplo. A los italianos o a los españoles les gustaba
la carne de México, no sé. Entonces estaba todo súper conectado. Entonces, cuando terminó la guerra, Aristóteles, que había comprado todos los barcos que había podido, se volvió extremadamente millonario en el negocio de la mensajería y de todo lo que es el transporte. Esto lo traigo siempre como ejemplo para identificar de que no es la realidad lo que nosotros vemos, sino es lo que nosotros percibimos a través de nuestros paradigmas. Por eso dice que son los anteojos con lo que vemos la vida. Esto es tremendamente importante identificar, porque ahora vamos a ver un poco más adelante con esto de las creencias limitantes, que nos dicen todo el tiempo, tenés que identificar tus creencias limitantes. Pero el primer paso es este, es decir, ¿qué es una creencia? ¿Sí? ¿Y cuándo puedo identificar que estoy teniendo creencias? Porque, repito, la mayoría de las personas se confunden la creencia con lo que es la realidad. Me pasa de todo el tiempo estar en oficinas inmobiliarias, sobre todo cuando llego a oficinas nuevas, o sea, cuando yo llego a nuevos procesos, que veo agentes grandes o de muchos años, pero que no tienen buenos resultados, y contándole a agentes nuevos cómo es el rubro. Entonces le dicen, no, esto es así, el negocio es una selva, el negocio es asá, vos tenés que negociar de esta forma. Y están pensando, ellos, esos agentes, piensan que están contando la realidad, cuando en verdad están contando simplemente cómo ellos interpretan la realidad, cuáles son sus creencias con respecto a la realidad. Como vemos acá también, decime. Para cortarte un segundo, porque nada, me surge también, creo que además de esto de llevarlo específicamente al rubro, creo que nos pasó a todos en algún momento, que miramos para atrás y nos damos cuenta que estamos hechos de esos paradigmas, que nuestra estructura mental se creó en base a un paradigma que a veces puede llamarse mandato, creencias, paradigma, lo que sea, que identificarlo es esto de detectarlo y poder entender, ok, yo veo la vida de esta manera porque mi estructura fue formada así, ¿no? ¿Es más o menos algo de eso? Mira, totalmente. Algo bien concreto que también me gusta traer como ejemplo, en este rubro particularmente, y nos pasa mucho al menos en Argentina, no sé en el resto de los países, de que crecemos con una creencia instaurada, que es la creencia de que tenés que tener un trabajo fijo, tenés que estar trabajando en una buena empresa con un sueldo fijo y tenés que buscar un trabajo seguro, estable. Y eso es una creencia también de otras personas que son personas que con buena intención, pero lo confunden con la realidad y creen que es la única forma de poder progresar y generar ingresos. Y acá este rubro me encanta porque esa es una creencia que derribó completamente. Así como yo, como coach, también la derribé, los agentes también. No es un negocio de todos los meses tengo mi sueldo fijo y trabajo en relación de dependencia, o en general, sino que es esto de ir a buscar lo mío, trabajar, crecer, progresar. Ahí ya es una creencia tremenda, muy instalada, que pudimos romper. Otras creencias, como decías, que esto no aplica solamente al trabajo, sino a la vida, es, por ejemplo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Una creencia también muy metida en la sociedad que es pésima, es horrible, te limita completamente. Claro, me quedo acá en la comodidad, ¿no? Como prefiero esto que no está tan bueno, pero lo conozco. Totalmente, así, es eso, esa es la definición de creencia limitante. Te hace quedarte en una situación que no te lleva a donde querés estar, ¿sí? Que te mantiene en esa zona de confort. Es tremendo. Bien, por eso acá también dice, definen los resultados que tengo. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero a fin de cuentas, para darme un pequeño spoiler, vamos a tener la calidad de resultados que tengamos en cuanto a mentalidad. Es decir, no podemos ascender en resultados más allá de nuestro nivel de mentalidad. Y esto es muy interesante de hablar y de conversar, porque la gente cuando no tiene buenos resultados busca acciones diferentes, pero se queda corta. ¿Por qué? Porque no identifica que atrás de esas acciones hay muchísimo más pasando y que es la clave de todo esto. Y como tenemos acá en el grafiquito hermoso de nuestra derecha, las creencias son subconscientes y son una profundidad gigante, es una magnitud tremenda, mientras que las interpretaciones son conscientes. ¿Qué significa esto? La interpretación yo me doy cuenta de algo que estoy pensando, mientras que la creencia muchas veces no me doy cuenta que pienso de esa forma. Es decir, es algo que yo ya considero que es así, que es la realidad, y no me doy cuenta que es simplemente una creencia desde la cual yo estoy hablando. Por ejemplo, muchos agentes te van a decir que no les gusta llamar a dueño vende, por ejemplo. No les gusta llamar dueño vende, o que los incomoda. En verdad, hay una creencia de fondo de que por ahí no merecen tener éxito, creen que no merecen tener éxito, de que no se sienten capaces, de que no se creen buenos vendedores, o de que no creen que el servicio o el producto que estén vendiendo sea bueno, sea realmente algo que les va a dar valor. Entonces, como tienen esa creencia profunda y bien arraigada, la interpretación que aparece es,
no quiero llamar, no voy a molestar o a mis conocidos para contarle que estoy en el rubro inmobiliario. No tiene sentido. Eso es lo que aparece ahí nomás, pero tenemos una profundidad tremenda de un montón de creencias que hay que trabajar y que es importante empezar a darnos cuenta que están ahí. También vamos a hablar de esto cuando lleguemos a la parte de las creencias que aparecen en el día a día. Bien, perfecto. Siento que es un montón de información, así que vamos avanzando. Háganos preguntas si quieren por el chat, en caso de que tengan alguna duda y quieren que lo abarquemos en el momento. Pero bueno, por las dudas, por ahora seguimos con redes, ¿no, Pato? Mi Seguimos con pregunta redes en base a esto, cuando vos me presentaste que ibas a hablar, por ejemplo, de esto de redes neuronales, yo dije, ¿qué es esto? Es neurociencia, parece como algo súper difícil de entender, pero bueno, es más que nada, ¿no? Un poco del mecanismo de cómo nos funciona la mente en base a situaciones, trayendo un poco esto de las creencias que venimos diciendo en el punto anterior. Entiendo. Contanos. Bien, acá vamos a hacer un lío bárbaro. Mezclamos coaching con psicología, en este caso neurociencia. Así que esto nos va a servir para entender un poco mejor cómo funciona el cerebro y por qué estas creencias que tenemos son creencias muchas veces limitantes y las terminamos comprando como si fuesen parte de la vida y de la realidad, ¿sí? Acá este mapa mental nos ayuda un poco a entender mejor el funcionamiento del cerebro y de la mente. Cualquier habilidad dentro del rubro inmobiliario, a ver si alguien quiere comentar en el chat, no sé, negociación, alguna habilidad que les guste, o también vamos a poner una habilidad blanda, puede ser negociación, por ejemplo, y una habilidad dura, de algún deporte que les guste. Bien, me gusta eso. Pónganos en el chat alguna habilidad de algún deporte, o bueno, puede ser laboral o lo que sea, ¿no? Supongo, que les guste, que les pase a cada uno, ¿no? Bien, fútbol, típica, fútbol, me encanta. Ciclismo también puede ser. Bueno, ciclismo no lo tengo tan claro, rugby también, ok. Vamos a poner fútbol y rugby. Bien. Y básquet, tiraron todos los deportes. Me encanta, un montón acá de... Por ejemplo, fútbol, para patear la pelota en fútbol, para darle el derecho en tenis o el revés, para hacer el pase en rugby, tirar en básquet, para todas esas habilidades. Esas son habilidades, sí, que se manifiestan con el cuerpo físico, pero que tienen mucho que está pasando dentro de nuestro cerebro. ¿A qué voy con esto? Cada vez que nosotros practicamos una habilidad, pegamos a la pelota de golf, tiramos del aro de básquet, la de tenis, lo que sea, hay redes neuronales, o sea, hay neuronas que se empiezan a encender y se empiezan a conectar cada vez que yo practico esa habilidad. Entonces, cada vez que yo le pego a la pelota, esa red neuronal se va prendiendo, se va encendiendo y se va conectando cada vez más y cada vez mejor. Por eso acá dice, con el entrenamiento de esa habilidad, de pegarle a la pelota, de darle el derechazo de revés en tenis, ¿sí? Esa habilidad va mejorando. ¿Por qué va mejorando esa habilidad? Gracias a la mielina. La mielina es una sustancia que tenemos en el cerebro que ¿qué hace? Recubre las conexiones neuronales que tenemos y las vuelve más rápidas y más efectivas. Entonces, la neurociencia nos dice que cuanto más practiquemos una determinada habilidad, más mielina va a recubrir ese circuito de neuronas que tenemos, por lo tanto, esa habilidad se va a volver cada vez más rápida y más efectiva. Bien, lo mismo como pasa dice Daniel, llevado a los deportes, repetir el golpe mejora, ¿no? Como para usar la metáfora deporte. Totalmente, repetir el golpe mejora. Ahí también, con esto hay un montón para hablar, esto me mata porque me apasiona y me encantaría irme por las ramas, pero bueno, vamos a enfocarlo. Obviamente hay que hacer una práctica consciente, esto también es muy importante, porque si nosotros practicamos mucho de algo que está mal, es decir, practicamos 10.000 veces pegarle a la pelota, pero con un mal gesto técnico, vamos a hacernos muy buenos en algo que está mal. Lo mismo pasa con la negociación, por ejemplo. Si practicamos mucho de una forma que no es la correcta, nos vamos a volver muy buenos en algo que no es lo mejor. Y eso también nos tiende a pasar. Por eso incorporamos muchas veces hábitos que no son los mejores. Porque también tenemos un cerebro vago que busca todo el tiempo ahorrar energía. Entonces terminamos comprando esas actividades para justamente que el cerebro esté tranquilo y nos volvemos buenos en procrastinar, por ejemplo. Buenos en poner excusas. Bueno, justamente lo que estás diciendo, acá Jorge está diciendo, la repetición es la madre de la habilidad, ¿no? Visto desde el lado positivo, como dijo Daniel, repetir el golpe mejora, lo que vos también decís, que dice Jorge, la repetición es la madre de la habilidad, también con la repetición muchas veces generamos hábitos que no siempre son del todo buenos. O sea, sin duda, a ver. Es parte de eso, ¿no? Como entender qué es bueno y qué es malo todo a la hora de generar un hábito.
de hockey, ciclismo, golf, handball, todo eso también aplica para habilidades blandas, para todo lo que es también la productividad, la gestión del tiempo, la negociación, todas esas habilidades intangibles. También, a medida que nosotros las entrenamos, que por ahí nos pasa esto, las entrenamos sin darnos cuenta. Cada vez que yo, en vez de ponerme a hacer la base de relaciones, o cada vez que yo, en vez de ponerme a llamar dueño vende o a mis conocidos, me pongo a pavear en Instagram, a pasar el tiempo en Instagram, yo ahí estoy también entrenando un comportamiento. Y cuanto más yo lo entreno y cuanto más yo me pongo a procrastinar, más mielina recubre ese circuito. Entonces, automáticamente lo que me pasa es que tengo un circuito muy entrenado de algo que no me ayuda. Por eso muchas veces desarrollamos hábitos que no son los que nos conectan con lo que nosotros queremos lograr. Y es tremendo, en el rubro inmobiliario pasa mucho porque es esto de que, como es un rubro tan autogerenciado, es decir, depende tanto de esa voluntad de moverse, de conseguir clientes, de prospectar, muchas veces nuestro cerebro nos juega una mala pasada porque no tenemos el conocimiento de cómo funciona y cómo podemos empezar a adquirir mejores estrategias para justamente trabajar esto, trabajar desde la raíz, porque también pasa eso. La gente quiere mejorar en cómo llama, pero tenemos que siempre ir a la raíz que son las creencias, está en el cerebro la raíz de todo esto. Un ejemplo que me gusta poner siempre es el siguiente. ¿Alguna vez les pasó, creo, acá en el chat, que dijeron, bueno, el lunes voy a empezar el gimnasio o el lunes voy a empezar la dieta y no pudieron hacerlo? ¿Alguna vez les pasó eso? El lunes empiezo el gimnasio, el lunes empiezo la dieta, o empiezo a leer, o empiezo a hacer la base de relaciones y no pudieron? Ahí ya tenemos el primer Siempre, 100. o arranca el invierno y tal cosa, arranca el verano y nos tenemos que poner Sí, como una fecha porque no podemos, no, tiene que tener como una estructura, ¿no? nos pasa, pero completamente. También muchas veces es un mecanismo de defensa para no empezarlo ahora y decimos, ok, nos quedamos como cómodos diciendo, bueno, el lunes empiezo. ¿Y qué pasa el lunes? Cuando llega el lunes me despierto, estoy listo para ir al gimnasio y aparece mi cerebro vago que me dice, no, ¿te parece empezar hoy? No es tan necesario, pero tenés que Claro. trabajar, no vayas al gimnasio. ¿Te parece hacer la base de relaciones? Pero recién la empezaste, falta un montón de contacto. El lunes llama al dueño vende, nos dice El lunes Daniel ya, Rey. la otra, no, el lunes me abro la cuenta de Instagram o me abro la cuenta de TikTok. No, ¿te parece? Si no tengo seguidores, esto es un laburo, ¿quién me va a ver en Instagram? ¿Para qué me voy a hacer un Instagram ahora? Tremendo. Todo eso del cerebro ahí que nos está, pum, derribando. Bien, bien, Pato, perfecto. Bueno, me encantó esto del mapa mental, me parece súper importante. Ahora, bueno, vamos a una parte muy importante que si prestamos atención en estos casi 20, 25 minutos que estuvimos hablando hasta ahora, de qué significan las creencias, cómo funcionan las redes neuronales y demás, cuando las creencias se convierten en limitantes. Lo que recién decíamos, ¿no? Como la habilidad, la repetición, que es la madre de la habilidad y demás, para mejorar también puede ser utilizada para generar hábitos que no son positivos. Entonces, está buenísimo entender cuándo las creencias se convierten en limitantes, cuándo nos empiezan a limitar. ¿Va por ese lado, Pato? Exactamente, Bien. exactamente. ¿Cuándo una creencia se convierte en limitante? Porque de vuelta, está muy en el ámbito esto de hay que romper las creencias limitantes. Primero hay que identificar qué es una creencia, después hay que identificar que se está convirtiendo en limitante y recién ahí se puede trabajar. Ahora bien, muchas veces esto no es tan fácil, no es que me está costando hacer algo y digo, tengo una creencia que me está limitando. Pero sí podemos empezar a darnos cuenta de que cuando hay algo que nos está costando, es decir, cuando no estamos teniendo los resultados que queremos, ¿sí? En ventas, o cuando no nos estamos sintiendo bien en algo que hacemos, estamos llamando clientes y no me siento bien, estoy teniendo ruedas de negociaciones y no me siento bien, me siento inseguro, me siento con miedo, me siento ansioso, me siento enojado, me siento mucha incertidumbre, suele haber una creencia que está generando todos esos estados y por ende está generando todos esos resultados. Ahora vamos a ver concretamente para empezar a identificar esto de las creencias limitantes en cada rubro específico y en cada momento del trabajo, ¿sí? Bien, Con perfecto. creencias limitantes a la hora de ser agentes inmobiliarios. Bueno, estamos acá en un webinar que está completo de gente del rubro inmobiliario, pura y exclusivamente, así que nada, está bueno que vayamos a ver esto en específico, pero es un momento en el que está bueno también que nos vayan comentando ustedes sus experiencias a medida que vamos hablando. Igual yo estoy anotando algunas cositas que las vamos a agarrar después de la gente que está comentando, pero bueno, contanos cuáles son las creencias a la hora de ser agentes específicamente.
Bien, me gusta siempre empezar a identificar y a separarlas por dominio. Esto simplemente es algo conceptual, pero que nos ayuda a empezar a identificar dónde estoy teniendo creencias que me están frenando. Por ejemplo, este ejemplo que poníamos antes de el lunes empiezo, suele haber una creencia de fondo que me esté impidiendo romper con ese hábito. Una creencia de que no soy capaz, una creencia de que no soy constante, de que no tengo la suficiente motivación o la habilidad o lo que sea para empezar ese proyecto. Muchas veces hay muchas personas, acá es importante identificarlo, que creen que no merecen tener éxito o que creen que no son capaces de. Esto tiene que ver mucho con la forma en la cual fuimos criados, porque como veíamos, vuelvo brevemente a esto del cerebro, a medida que íbamos creciendo recibimos muchísimo input, muchísima información del medio ambiente, de nuestros padres, maestros, amigos, de la televisión, de los medios, de lo que sea. Esa información fue configurando nuestra estructura mental, nuestra autoestima también. Entonces, ¿qué pasa? De forma pasiva, de forma inconsciente, fuimos recibiendo toda esa información que nos venía a decir cómo tenemos que ser, qué tenemos que pensar, qué nos merecemos y qué no. Si yo crecí toda mi vida me dijeron que no soy capaz, que no lo voy a lograr, o desmerecían mis resultados, esto pasaba mucho, a mucha gente con la que hablo de chicos les pasaba que entregaban a sus padres un 9 y les decían, pero ¿por qué no era un 10? Y se sentían todo el tiempo desvalidados. Entonces, todo eso fue configurando la mentalidad que tenemos hoy en día. Muchas veces nos pasa esto, de que no nos sentimos competentes. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Que a la hora de justamente querer empezar con algo nuevo, como puede ser hacer la base de relaciones, ir al gimnasio, lo que sea, empezar a comer bien, tengamos esta creencia de que no soy capaz, no puedo, no me lo merezco. Hay mucha gente también que le tiene miedo al éxito, al qué dirán, pero mirá si me empiezo a ir bien con esto, me termino distanciando de un montón de personas. Es tremendo cómo aparece esto de las creencias en todo tiempo, todo momento, ¿sí? Ahí le estamos llevando a lo personal. Vamos ahora un poco más a lo laboral, más al rubro en particular. Creencias laborales que nos pueden Pato, llegar te interrumpo un segundo para después también tomarlo como ejemplo, para que nos puedan ir contando capaz ejemplos de ellos. A mí en lo personal, también un poco mezclado con lo laboral, en un momento me pasó esto que decías de miedo al éxito, que parece ¿quién le va a tener miedo al éxito? ¿No? Parece como algo que no nos pasa mucho, y a mí me pasó que me di cuenta en un momento de decir, le tengo miedo al éxito porque me di cuenta que no quiero avanzar y me estoy como auto boicoteando porque si me va bien en esto, ¿qué hago después? ¿Cómo lo sostengo? Me tengo que dedicar a lo que nunca me dediqué. Entonces como que todo ese rollo que me costó bastante tiempo identificar, me di cuenta que se llama miedo al éxito, que yo antes pensaba como, ¿quién le va a tener miedo al éxito? Eso no existe. Pero sí, es hacerse cargo que una vez que avanzás decís, ok, tengo que sostener esto, ¿no? Creo que en lo laboral se ve súper reflejado eso, porque conlleva una responsabilidad también avanzar. ¿Puede ser? Estoy diciendo... Totalmente. De hecho, también, no por nada, entre esto de los hábitos y las creencias, mucha gente se termina frenando y muchos agentes que he conocido se encontraban muy limitados en esto de que no podían armar una base de relaciones o no podían llamar a todos sus contactos. Me acuerdo una vez que tuve que coachar a una gente que esto le daba miedo. Esta es una creencia laboral, ¿no? Decía, no voy a molestar a mis conocidos comentándoles que yo trabajo en el rubro inmobiliario. Creía que los estaba molestando. ¿Eso qué pasa? Eso es una interpretación, porque sabe que está pensando eso. Ahora, subconscientemente hay una creencia de que o no es capaz, o no tiene un buen servicio, o cree que realmente les está robando plata, entre comillas, porque cree que el servicio que ofrecen no es del todo bueno. Porque si yo estoy seguro de mí, creo que me merezco tener éxito, creo que lo que vendo y lo que ofrezco como servicio está buenísimo, no voy a dudar en hacer un llamado. ¿Por qué? Porque creo que realmente le estoy dando algo de valor a la otra persona. Entonces, siempre que encontremos a gente que les dé incomodidad llamar a dueño vende o llamar a personas de su círculo cercano, tiene que ver con esto, de que muchas veces hay una creencia que los está un poco frenando. También, otra de las creencias que suelen aparecer es esto de no quiero abrirme una Instagram o TikTok. A mí esto siempre me gusta como comentarlo y debatirlo. Esto da mucho a debate, pero, por ejemplo, esto de es demasiado tarde para abrir una red social ahora, no me sigue nadie, ¿para quién voy a generar contenido? Y hoy en día Instagram, por ejemplo, es lo que ya está, o sea, no es que es lo que se viene, ya está.
Y ni siquiera eso, o sea, deberíamos estar en Instagram y en TikTok también, pero seguro. Muchos agentes me dicen, pero en TikTok, si son todos chicos chicos, ¿te parece TikTok? Y ahí les digo siempre dos cosas. Esto también, creencia mía. ¿Eh? Uno, tenemos un público joven que va a ser el público que el día de mañana nos va a comprar a nosotros, porque nos vamos a posicionar en ese nicho como sus referentes. Entonces, esto es trabajo a largo plazo, pensamiento estratégico. Pero dos, ya hoy en día nos encontramos en ese rubro con un montón de, en ese nicho, perdón, en TikTok, con un montón de personas jóvenes que trabajan, por ejemplo, como desarrolladores web, que tienen muchísimo dinero, porque generan muy buen ingreso, y no saben cómo invertirlo. Entonces, definitivamente esto de es demasiado tarde, o no tiene sentido que empiece ahora, o con esto de las llamadas, no quiero molestar, es porque suele haber algo más profundo que tiende a estar impidiéndome, que me está justamente limitando para tener los resultados que quiero en el trabajo. Ahí Cintia pone creérsela un poco, a mí me cuesta eso. Bueno, Sí, creérsela un poco, iba a decir eso de Cintia. Y también me parece muy importante, si podemos tocar este tema, Pato, Juan Carlos del Castillo dice, bueno, yo estoy formando mi equipo comercial y ahora intento transmitir siempre el ser positivo y no tener miedo al éxito. Ese también me parece que es un tema porque ¿cómo haces para transmitirle a tu equipo algo que, no sé si, bueno, Juan Carlos es un caso capaz muy específico, pero podés tenerlo trabajado o podés no tenerlo trabajado a nivel personal, y sin embargo vos necesitas transmitirle eso a tu equipo, porque tu equipo es la fuerza de venta, digamos, de tu negocio. Ahí también hay cómo hacer para transmitirlo, contagiarlo. Primero tenés que Al elaborarlo final, a nivel personal. ¿Es estrictamente necesario? Juan Carlos se nos estuvo adelantando un poco, al final vamos a ver cómo podemos todo esto que estamos hablando, desarrollarlo como una Bueno, mentalidad que nos invite a eso, a tener los bien. resultados que sí estamos queriendo lograr. Pero bueno, Entonces interesante lo todo esto, vemos ¿no? después. Totalmente, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Quiero que nos mantengamos ahí como con la expectativa. Y contextuales también pasa mucho con esto de las creencias, de que el país, de que el dólar, de que la situación está así, así, así. ¿Y qué pasa? Hay determinados hechos que son ciertos, como por ejemplo el dólar está, no sé, 200, no sé, 200 al, no sé cuánto está ahora. Eso es un hecho. Ahora, Sí, en Argentina se vive un contexto inflacionario donde la moneda local tiene un valor inferior al dólar. totalmente. Sí, 200, ahí va, 205 nos pone Emiliano, gracias. Es cierto eso, es un hecho. Ahora, es el mismo ejemplo, está pasando exactamente lo mismo que con Aristóteles de Onassis. Cuando todos veían que era una situación pero pésima, que no se podía hacer absolutamente nada, él encontró una forma de sí tener éxito. ¿Y qué pasa? Hoy en día, por ejemplo, como para empezar a conversar, tenemos internet, tenemos una herramienta para llegar a personas de todo el mundo. Hoy estamos conectándonos con 200 personas a través de una pantalla. Tenemos un montón de herramientas que antes no teníamos. Entonces, también percibo esto de que los agentes que hoy en día están teniendo éxito, porque también me gusta mucho romper con estas creencias contextuales de esta forma. ¿Hay agentes que están teniendo éxito en este momento? Sí, hay personas que le está yendo bien en el rubro. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que no es el contexto, es la forma de interpretar el contexto, porque esa forma de interpretar me va a llevar a mí a accionar de una u otra manera, y a fin de cuentas es lo que me hace tener éxito o no. Hay un efecto muy estudiado en psicología que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice que la gente busca, está basado en un mito griego de Pigmalión, que fue un hombre que era un escultor. Pigmalión talló una escultura hermosa, preciosa, y se enamoró tanto de su escultura que empezó a desear que esa escultura cobre vida. Y lo quiso tanto y lo pensó tanto que la escultura eventualmente cobró vida. Entonces, ¿qué nos viene a decir este mito y este efecto Pigmalión? Es como que funciona como una profecía autocumplida. Si nosotros creemos que algo se va a dar, seguramente se va a terminar dando. Si yo creo que mis compañeros son todos irresponsables, son un desastre, seguramente voy a estar preparado, mi cerebro va a buscar todo el tiempo confirmar esa creencia, porque nos encanta tener razón, al cerebro le encanta, le fascina tener razón todo el tiempo. Entonces, repito, empecemos a identificar todo, qué es lo que pienso con respecto a mí, qué es lo que pienso con respecto al rubro, con respecto a mis compañeros, a los clientes. Si me doy cuenta que estoy todo el tiempo quejándome de los clientes que tengo, de que son todos que van y vienen, que son clientes que picotean así, pero no quieren nada serio. No sé, si tengo todo el tiempo esta sensación de que me incomoda a la hora de hacer llamados,
de que mi jefe o el broker de la oficina, todo eso son alarmas, ¿sí? Cualquier tipo de quejas son alarmas para empezar a revisarnos por dentro cómo está nuestra coherencia interna. ¿Bien? Bien, perfecto. Es un montón. Están dejando un montón de mensajes. Yo me estoy anotando algunas preguntas para verlas después, Pato, pero bueno, Dani está muy contento porque dice, sigamos con esta energía desde que ingresé, estoy recibiendo consultas de mis propiedades. No sé si fue Pigmalión que vino acá a tocarlo con una varita a Dani o qué, Excelente. pero nada, me Fue encanta genial. esa percepción. Totalmente. Bueno, y de esto también hay algo que también me gusta tocarlo, picotear este tema, pero no podemos entrar muy en detalle porque es un tema súper grande. Es esto de que con este contexto pandémico / post-pandémico, se habla mucho de esto de la adaptación al cambio, la flexibilidad, la inteligencia adaptativa. Son conceptos que están buenos, son muy lindos, pero a mí siempre me gusta ir a la raíz de los temas en cuestión. ¿Cuál es la base de esto de ser flexible, de adaptarse a los cambios y al nuevo contexto? Porque claramente mucho de lo que teníamos pasó a la era virtual, o sea, el contexto que cambió, claramente cambió. Ahora, la raíz de la forma de llevar de la mejor manera el cambio está en el aprendizaje, está en la forma que tenemos nosotros de aprender, de si somos capaces o no somos capaces de aprender algo. Porque si yo soy una persona que todo el tiempo busca aprender y que sabe cómo aprender, seguramente me pueda adaptar para tener éxito. Porque acá vamos a algo muy importante. En general, la gente no sabe aprender. No nos enseñaron a aprender. En el colegio, ¿qué era? Un profesor que nos hablaba todo el tiempo de información y se pensaban que con eso nosotros aprendíamos algo. Yo en matemática no aprendí nada, por ejemplo. Justamente por esto, porque no era la forma que tenían de llegarme. No aprendí a aprender. Creían que estaba aprendiendo, pero nunca me enseñaron a aprender. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, algo muy concreto es la frustración frente a los errores. Cuando alguien se equivoca, algún compañero, cuando yo me equivoco, me frustro. Me enojo, me frustro, es un caos. Eso es un gran indicador de que no sabemos aprender. Porque si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, cómo es que aprende, con esto que hablamos de la práctica, de cómo interpretar de forma correcta los errores, cualquier error va a ser un feedback para aprender y para mejorar. El tema es que como no sabemos esta información, los errores nos frustran, nos enojan, nos tiran para abajo. Cuando un cliente me dice que no, es un caos, es una catástrofe, me hunde anímicamente y queda mi ego y queda mi estado queda atado a los resultados. Entonces, cuando tengo un buen resultado me siento el mejor del mundo, pero cuando tengo un mal resultado me siento que no puedo más, que soy lo peor. Eso es también tremendamente notorio, que le pasa mucho a las personas, Claro, esto de atar el en ego. vez de tomarlo como punto de disparador, digamos, como bueno, es una mejora que puedo hacer gracias a esa detección de ese error, lo vemos como algo frustrante. Pato, te interrumpo de nuevo porque en base a lo que estás diciendo, Jorge Alvarenga dijo algo que me parece interesante, que dice, las personas perciben solo el 10% de lo que hablas y el 90% de lo que les mostrás con el ejemplo. O sea, en base a este tipo de aprendizaje, por ejemplo, en los equipos, ¿crees que es muchísimo mejor quizás poder contagiarlo de esa manera? O sea, que ese sea tu contexto, digamos, de aprendizaje, de poder mostrar con el ejemplo o alguna táctica de ese estilo como para poder transmitirlo a los equipos en el Mirá, ámbito este que estamos hablando como contextual laboral, ¿no? esto ya va más un poco de lo que es PNL, pero cada persona tiene una forma distinta de aprender y de percibir la realidad. Según el sistema que tenga, esa persona va a recibir mejor la información mirándolo, haciéndolo o escuchándolo. Entonces hay gente que le conviene que le muestren cómo se hace, que se lo muestren. Hay gente que le conviene que se lo digas y que se le expliques paso a paso, y hay gente que conviene ponerlo a practicar. Obviamente lo ideal es siempre usar los 3 canales y sí, y llevarlo siempre a la práctica. Pero el tema también es no solo cómo damos la información, sino también estar todo el tiempo pendientes de cómo esa persona vive el proceso de aprendizaje. Qué le pasa en cada momento, qué le pasa cuando no le sale algo y cómo nosotros respondemos cuando algo no le sale a la otra persona. Porque también esto pasa mucho, que decimos que es un buen clima laboral y que se vale el error, pero cuando alguien se equivoca lo castigamos y lo etiquetamos. Y ahí no estamos siendo coherentes con esta cultura que queremos desarrollar como equipo. Excelente. Excelente. Bueno, ahí Bien. Erika nos dice un poco lo que estabas diciendo vos de la práctica mía es aceptar el error y sumar a la experiencia, que bueno, es un poco como una de las buenas prácticas que nos decís vos hoy, de poder, ¿no?, interiorizarnos con el error y poder sumarlo como experiencia, aprendizaje y avanzar.
Totalmente. Repito, eso es un gran indicador de cuando estamos teniendo ahí una inconsistencia en nuestra mentalidad. Cuando nos sentimos muy mal frente a un error, eso es un gran indicador. Está muy bueno para empezar a estar atentos a eso. Si cuando me frustro o cuando veo una tarea que tengo que hacer con desgano, cuando tengo que cargar una propiedad, esto no sé por qué a los agentes escucho mucho que les pasa, que les da mucha pereza, mucho desgano cargar propiedades. Cualquier situación que les genere desgano, también tiende a haber una creencia ahí atrás que los está frenando y limitando en eso que queremos lograr. Y acá veo que Jorge habló esto de la motivación, algo que también da para todo otro webinar, pero la motivación está muy bueno, pero a veces es un concepto un poco sobrevalorado, porque está también esta creencia que muchas veces nos limita de que tenemos que estar todo el tiempo con la motivación a tope y que no empiezo algo porque no estoy motivado. Y la motivación tiende a aparecer en los primeros momentos, pero después lo que aparece es la constancia y la perseverancia. Por eso necesitamos una fuerte estructura mental, porque si no la tenemos y si no tenemos bien aceitada la base de creencias, ¿qué va a pasar? El primer día sí, hacemos todo, vamos, que subo a las redes, la rompo, pero a los 2 días, ya es como que el primer día me quiero comer el mundo, el segundo día me quiero comer Argentina, el tercer día me quiero comer Buenos Aires, y el cuarto día me estoy comiendo una media luna, ¿viste? No, nada que ver. Bueno, lo que dice Eric, es muy interesante con respecto a lo que vos decís y me parece que aplicaría a todos los que están acá, que dice, en este negocio tienes que ser tolerante a la frustración y aprender a levantarte rápido para seguir adelante. Justamente también es un rubro que estás como muchas veces chocándote contra momentos que no siempre son positivos. Así que nada, es importante poder detectar todo esto y trabajarlo. Ahora, todo esto se resume a este siguiente gráfico. Tenemos una creencia de que, por ejemplo, no merezco tener éxito o mi servicio no es bueno, no soy buen vendedor, lo que sea. Se manifiesta como una interpretación consciente de que no voy a molestar a mis amigos para contarles que estoy en el rubro. La emoción es de ansiedad, de miedo, de angustia. La acción es o llamo pero con mucha duda o no termino llamando. El resultado es que no capté ninguna propiedad y se confirma esa creencia de que, claro, yo sabía que no soy bueno, o mi servicio no es bueno, o que estoy molestando a mis clientes. Y eso está muy bueno, sobre todo cuando tenemos un equipo de trabajo, que muchas veces a los líderes les pasa que queremos trabajar o mejorar el desempeño de uno de nuestros agentes, pero no nos damos cuenta de esto, de que está teniendo muchas creencias y muchas interpretaciones que lo están limitando. Porque así como funciona de un lado, también funciona del otro. Este circuito se retroalimenta todo el tiempo. Si yo creo que puedo lograrlo, de que voy a tener éxito, la interpretación va a ser de que quiero llamar a 18.000 personas cada día, o quiero armar mi Instagram, o quiero armar desde cero, lo que sea, pero lo armo y lo voy a hacer y voy a tener éxito. La emoción va a ser de enfoque, de compromiso, de perseverancia. La acción va a ser una acción comprometida, va a ser una acción enfocada, y seguramente tenga un mejor resultado. Y eso va a confirmar la creencia inicial. Pero parte de la creencia, la gente muchas veces espera tener un buen resultado, dice, bueno, cuando tengo una venta, voy a hacer esto otro. Cuando tengo una venta, cuando me vaya bien, cuando capte propiedades, recién ahí voy a abrir un Instagram. Cuando tenga más contenido, voy a... Y son todas excusas. Y esto no es que cuando tengo un resultado voy a tener una buena mentalidad. Funciona al revés. Cuando tengo una buena mentalidad, ahí voy a tener un buen resultado. Porque de vuelta, los resultados van a ascender o van a caer al nivel de nuestras creencias, ¿sí? Esto es fundamental. Por eso la frase esta de Henry Ford, el dueño de Ford Automotores, decía en su momento, tanto si crees que puedes hacerlo como si crees que no, estás en lo cierto. Él hablaba de creencia-resultado. En el medio tenemos interpretación, emoción y acción. Bien, iba a hacer una pregunta que hizo Sol Spairani hace un rato, ya apenas arrancamos, que dijo, ¿las creencias nos llevan a las excusas? Depende, nos pueden llevar las excusas totalmente, sí. Si en el fondo tenemos una creencia, como decíamos, de que no soy capaz, de que no voy a lograrlo, de que no merezco tener éxito, de que mi servicio no es bueno, de que estoy molestando, me va a llevar a procrastinar, a quejarme, a decir, no, ¿para qué voy a hacer esto si no le encuentro sentido? Carecemos de propósito. Bien. Eso también está muy bueno identificar esto del propósito. Cuando tenemos un propósito firme, vamos a ser mucho más tolerantes para todo este proceso. Pero cuando no sabemos qué es lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, ahí es donde, frente a las primeras frustraciones, tendemos a flaquear un poco, a caernos.
Dijiste algo, Pato, muy interesante de los resultados, que es justamente cambiar el foco. Estamos muy acostumbrados a una sociedad muy resultadista, o sea, que lo importante es el número final, que haya aumentado o que haya bajado, lo que sea. Y hace un tiempo también Daniel Aguirre nos comentó. Daniel Aguirre, no, perdón, Patricio García. Desde mi conocimiento, cambio o modifico las técnicas de venta según los resultados. Eso es algo que, visto desde el lado comercial, no estaría mal, digamos, pero llevado a la parte de quizás el manejo de equipos, ¿vos recomendás esto de cambiar un poco el punto de la visión o la perspectiva? Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Acá tenemos este círculo que nos dice cómo funciona esto de la mente y los resultados. Ella lo que hace es cambia la acción, cambia la estrategia. Si eso la lleva a tener los resultados que quiere, perfecto. No hace falta más nada, porque lo logró, porque cambiando la acción seguramente modificó algo de la coherencia interna. Ahora, cuando cambiando la acción todavía seguimos sin tener los resultados que queremos, o cuando con esas acciones no nos sentimos del todo bien, ahí es donde podemos ir para atrás para identificar si hay creencias. Si cambió una acción y le sirvió, bienvenido sea. Posiblemente, esto puede que haya pasado o no, haya cambiado también su coherencia interna sin saberlo. Puede que haya cambiado alguna emocionalidad o alguna creencia sin darse cuenta. Pero espectacular. Perfecto, perfecto, bueno, buenísimo. Ahí puso, exacto, Pato, pone Patricio. Bueno, no sé si seguimos con el siguiente y casi como, o sea, uno de los más importantes todos son importantes igualmente, no quieras merecer, pero ¿cómo influye en la cotidianidad de los agentes inmobiliarios? Estuvieron contándonos un montón de cosas y un montón de ejemplos. Yo trato de traer algunos con respecto a lo que vos estás hablando. Pero bueno, contanos un poco cómo influye en la cotidianidad todo esto que venimos viendo, específicamente de los agentes inmobiliarios. Bien, nos atraviesa constantemente. Obviamente no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Todo el tiempo estamos atravesados y, como dijimos al principio, percibimos la realidad según nuestro marco de referencia interno, según nuestras propias creencias. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Cuando entras en una oficina, pasa mucho de que el clima laboral es uno u otro. Pasa mucho en organismos públicos, hay algunos que no, pero en muchos organismos públicos que entras y se percibe un clima de pereza, de desazón, de que todo lento, todo trabado, no te atienden bien. ¿Qué pasa ahí? Hay una determinada cultura que está atravesada por muchísimas creencias que los hacen comportarse de esa manera. Lo mismo pasa en el rubro inmobiliario. Si cuando yo llego me estoy quejando todo el tiempo de la situación del dólar o de mis clientes, o cuando yo llego, siento, esto aplica tanto al nivel de lo que creo como a nivel de lo que siento, si yo siento incomodidad para hacer llamados o para armar mi base de relaciones, o yo procrastino porque tengo que sentarme a armar la base de relaciones y llenarla y empezar a cargar más personas y no lo estoy haciendo. Ahí es donde hay una creencia que me está limitando y esto me está influyendo de forma muy directa. En todo sentimiento de incomodidad que tengamos, probablemente haya alguna creencia que me está frenando y que me está haciendo sentir de esa forma, porque como vimos antes, funciona de esta manera. Creencia, interpretación, acción, emoción, acción y resultado. Entonces, cada vez que yo esté dándome cuenta que llamar me incomoda, de que grabarme para un reel, para un video, para una historia en Instagram me incomoda, esta es otra. A muchísima gente le da miedo hablar en público. A muchísima gente le da miedo hablar en público. Es uno de los miedos más comunes que tenemos desde siempre en la sociedad. Mucha gente lo pone como el primer miedo. Antes del miedo a la muerte es el miedo a hablar en público. Y eso es, por un lado, porque no pueden gestionar esto de las creencias, y por otro lado, obviamente, porque no aprendimos a aprender, porque no nos enseñaron, porque las experiencias que tuvimos de hablar en público fueron, ¿cómo fueron? En el colegio estaba hablando yo en público mientras mis compañeros se burlaban, o en la facultad cuando el profesor me juzgaba y si hablaba mal me sacaba un 2 y era todo una situación espantosa. Ahí es donde vuelve esto de aprender a aprender y cómo en la oficina en la que estemos se desarrolla esa cultura y ese clima de trabajo. Porque esa cultura de trabajo va a incidir de forma directa en nuestra mentalidad. Eso también es algo importante. Las personas con las cuales nos rodeamos, hay una frase que veo mucho en Instagram que tiene algo de cierto, que es esto de que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos rodeamos. Esto es así por una cuestión de cómo funciona esto de la mentalidad y la mentalidad, sobre todo la mentalidad de crecimiento.
Bien, perfecto. Me encantó eso. Estoy como tratando de analizar las 5 personas con las que más me rodeo. No sé si a todos les está pasando lo mismo. Em, bueno, estoy agarrando Acá, un par de perdón, consultas. Sí, Consuelo nos pone esto de cómo se pueden reconocer las creencias en los sentimientos de incomodidad. ¿Nos podría dar un tip para identificarlas? Ahí es es una un gran proceso de pregunta. preguntarse, de preguntarse. Entonces, yo llego lunes, dije, bueno, voy a hacer la base de relaciones, me da pereza, me lo procrastino, ¿no? Me tengo que parar y decir, ok, ¿por qué me está generando esto? ¿Por qué me está generando, por qué me está pasando esto que me pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y probablemente haya que ir un par de veces para atrás, o sea, hay que hacerse un par de preguntas de por qué. Porque seguramente el primer por qué va a ser una excusa. ¿Por qué me da desgano? ¿Por qué me da incomodidad hacer la base de relaciones? ¿O por qué me da ansiedad hacer el primer llamado a mis conocidos? ¿Y por qué no tengo ganas? Porque es lunes. Esa va a ser la primera excusa. Típico que el cerebro busca excusas. Pero ahí tengo que ir más profundo. Típico que No, es pará. lunes. ¿Por qué? Claro, bueno, pero ¿por qué me incomoda tanto realmente? Y por ahí porque no me siento preparado. Y por ahí porque siento que el servicio que tengo no está tan bueno. Por ahí porque no tengo un speech de ventas. Por ahí porque no me siento seguro con mi propuesta de valor. Por ahí porque no tengo identificada mi propuesta de valor. Puede haber un montón de situaciones, pero el primero es identificar cómo me siento, cómo me estoy encontrando emocionalmente, anímicamente. Si no me siento como quiero, empiezo a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es un tip como muy sencillo Sí, para... y ir como para atrás para que cada respuesta a ese por qué va a tener otra identificación atrás de esa. O sea, es medio como un mecanismo de 3 o 4 veces te tenés que preguntar ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto que me respondí así? Bueno, Claudia García acaba de decir algo que a mí me pasó mucho en mi vida, digamos, profesional, que dice, siempre enfrento a un cliente como a un amigo y así me relaciono con confianza. Pasa mucho también en este rubro que si vos tratás de bajar y sacar un poco la formalidad de lado, si no estás muy cómodo, o esto que vos decías de hablar en público, lo que sea, llevarlo al plano de lo informal siempre nos hace sentir más cómodos porque sentís que estás hablando con una persona más en confianza. Eso no es una técnica de identificación como lo que preguntó Consuelo, pero es más que nada una técnica para poder sobrepasar quizás estos límites o incomodidades o inseguridades que sentimos, ¿no? Totalmente. Bueno, acá justamente Daniel habla de esto. Dice, me pasa que si le trato al cliente de usted, siento que no puede lograr el vínculo que necesito para exponer mejor mis ideas. Eso está Total. también espectacular, la forma que tiene de sentirse. Ahí también, eh, por ahí haría una salvedad, porque todo esto que hablamos es muy contextual, depende mucho del contexto. ¿Por qué digo esto? Me puede pasar que me toque un cliente que hable todo el tiempo de usted y que sea una persona que le guste la seriedad y que le guste hablar de usted y le gusta manejarse y relacionarse en esos términos. Y se va a sentir cómodo esa persona si yo me manejo en su mismo idioma. Entonces, lo importante es siempre ir destrabando aquello que me hace sentir incómodo con determinados tipos de personas para después poder espejar los comportamientos y las formas de la otra persona. Esas son las herramientas que hablamos al principio de PNL, de negociación, que a mí me hacen lograr empatizar. Porque de vuelta, esto de empatizar, de conectar, de negociar, son habilidades que se aprenden. No es que nacimos o no nacimos con habilidades. Las habilidades, así como patear la pelota, se pueden aprender, se pueden mejorar. El tema está en que muchas personas no creen eso. Sin darse cuenta, una creencia subconsciente que tienen es que las habilidades son innatas. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando las personas dicen, se nace vendedor, o esa persona nació para ser vendedor, tiene algo innato, nació siendo bueno, está en los genes. Todos esos comentarios son interpretaciones, esto de que nació siendo bueno, que dan cuenta a una creencia más profunda y subconsciente de que creemos que las habilidades son algo innato, de que no se puede mejorar. Entonces, como creo que eso es algo innato, yo no voy a poner el esfuerzo para mejorar. ¿Por qué? Y porque creo que no nací con esto. Ahora, si yo me doy cuenta que creo que las habilidades se pueden mejorar, yo sí me voy a esforzar. ¿Por qué? Porque puedo identificar que es algo que realmente puedo terminar mejorando. Entonces va a ser mucho más probable que yo persevere frente a la frustración que si yo creo que nací o no nací con ese don. Entonces fíjense como de una creencia muy subconsciente con respecto a las habilidades, tanto blandas como duras, esto de negociar o patear una pelota, si yo creo que es algo innato, sin darme cuenta, pero sí, subconscientemente creo que es algo innato, probablemente no ponga el esfuerzo para superar la frustración y para aprender a pesar de todo. En cambio, si yo creo que puedo aprender, que mi cerebro sí puede aprender, seguramente sí logre tener los resultados que quiero. Esto está conectado con lo que sigue. Bien, entonces seguimos.
¿Cómo desarrollar creencias de éxito? Bueno, esta es la parte más de la implementación, ¿no? De cómo, bueno, vamos a poner a la práctica todo lo que venimos hablando. Tremendo. Bueno, acá también Cintia dice, yo también pienso que usted te aleja del cliente y me gusta llamarlo por su nombre. Obviamente el nombre es una de las palabras que más escuchamos en nuestra vida, entonces genera mucha confianza y empatía y hace sentir al otro como que lo escuchamos, como que identificamos su nombre, prestamos atención y se lo estamos devolviendo. Está muy bueno. Pero como todo, hay que saberlo usar, porque si yo todo el tiempo digo, Yami, es como que bueno, para un poco. Es lo mismo con esto de mirar a los ojos. Se dice que hay que mirar a los ojos al cliente. Una cosa es mirar un poquito a los ojos, otra cosa es estar mirándolo así fijo con cara de dame tu propiedad, ¿viste? Es todo muy contextual, Claro. hay que saber ponerlo en práctica. Perfecto. Bueno, esto, volvemos al tema. Contanos, dale. Bien, ¿cómo desarrollar estas creencias de éxito entonces? Primero hay que tener algunos puntos de partida. Esto que hablábamos recién es entender el cerebro, entender el cerebro. Entender que aquello donde pongamos el foco es lo que vamos a cultivar. Si yo estoy, y esto funciona tanto para habilidades como para patrones de pensamiento. Si yo todo el tiempo estoy pensando que la situación está imposible, que el dólar es una locura y que no hay clientes y que el mercado está para atrás, voy a hacer que esa red de neuronas empiece a trabajar cada vez más, por lo tanto más mielina va a recubrir esa red de neuronas, entonces esa red se va a volver cada vez más eficaz, cada vez más rápida, y se va a terminar asentando en mi cerebro como la realidad. Entonces yo digo, no, ya está, esto es así. ¿Por qué? Porque lo repetí una y otra vez. En cambio, si yo identifico cómo funciona el cerebro, ¿sí?, puedo empezar a usarlo a mi favor. Si yo entiendo que el cerebro aprende, de que gracias a la neuroplasticidad podemos crecer, podemos aprender, y hasta el último día de nuestra vida podemos aprender de lo que sea. De TikTok también podemos aprender, estamos a tiempo de aprender de TikTok o Instagram o lo que sea. Si yo entiendo que el cerebro puede aprender, seguramente ponga el esfuerzo necesario para hacerlo y de forma consciente. Y ahí vamos al tip número 2, el punto de partida número 2, cuidar el lenguaje. Cuidar el lenguaje. Hay que ser muy, muy conscientes del lenguaje que tenemos, no solo de forma individual, sino también en el equipo con el cual estamos trabajando. Esto habla un poco de que pasa mucho los lunes. A mí, comparto una anécdota por ahí, como jugador, yo jugaba al hockey, ¿no? Nos pasó que teníamos un entrenador que fue entrenador de la selección argentina, que fue un grosso dentro del mundo del hockey, y nos comentaba esto de cuidar mucho el lenguaje, de que cuando llegábamos a entrenar, nos pasaba que nosotros entrenamos a las 11 de la noche, llegábamos y ¿qué pasaba? En la que uno empezaba a quejarse y uno decía, no, qué sueño que tengo, ni ganas de entrenar, automáticamente el otro respondía, decía, sí, no, ni ganas de entrenar, qué plomo. Entonces, él nos dijo esto y nos hizo identificar que tenemos que empezar a ser más conscientes del lenguaje que tenemos. Primero, me doy cuenta si estoy pensando eso que no tengo ni ganas de entrenar, me toque identificar el pensamiento, porque ese pensamiento me va a generar una emoción de desgano. Desde ese desgano voy a entrenar eso, sin ganas, y no voy a entrenar seguramente bien. Y eso encima lo termino contagiando. Y esto pasa mucho en las inmobiliarias, de, no sé, llega el lunes y, no tengo ni ganas, es lunes, o, qué calor que hace estos días, uy, el mercado, uy, el dólar. Y todo eso va generando un clima laboral de que, claro, es imposible captar a precio de mercado, es imposible captar en exclusiva. Todo eso de que es imposible captar en exclusiva, por ejemplo, no lo hablamos, pero es un gran identificador de una creencia. Si yo creo que es imposible captar en exclusiva, es porque tengo una creencia atrás que me dice o que yo no soy capaz de hacerlo, o que no tengo las herramientas para negociar la captación en exclusiva con un cliente. Si yo no puedo negociar ni siquiera con el cliente, tener la exclusiva, ¿cómo me voy a mostrar yo como una persona que sabe negociar para obtener el mejor precio para su propiedad? Entonces, eso también esconde una creencia, esto de que no puedo captar en exclusiva, o que no puedo captar a precio de mercado. Esconde una creencia de que no me siento competente para educar al cliente de una forma persuasiva, por ejemplo. Y para graficar un poco esto de cómo nuestro cerebro también le gusta y compra este lenguaje del desgano y de que cuando uno dice, uy, ni ganas, o cuando uno dice, uy, el dólar, o cuando dice, no, los clientes son así o asá, lo compramos rápido. Hay un cuento súper corto que dice, él y ella se conocieron en un bar en pleno centro. Automáticamente conectaron y él le propuso irse juntos. Él le propuso llevarla a la casa. Cuando iban en el auto, la conversación iba muy fluida hasta que ella se empezó a dar cuenta que él la llevaba por calles cada vez más oscuras y desconocidas. A ella le empezó a dar un terrible pánico hasta que se dio cuenta
que llegó a su casa más rápido de lo pensado y encontró un nuevo camino para volver de ese bar. ¿Qué pasa con esa historia? Cuando lo voy contando, seguramente el cerebro dice, uy, en la que la empezó a llevar por el camino desconocido, pobrecita la chica, no la vemos nunca más, o seguramente algo malo le pasó, porque estamos acostumbrados a buscar lo negativo, el cerebro tiende a buscar completar la información que falta y seguramente con algo terrorífico que le pasó. De ahí el tercer punto de partida, esto de la cultura organizacional, las personas con las cuales nos relacionamos. Es importante instaurar una cultura en la cual se crea realmente y de fondo que tenemos las herramientas para aprender. Es una cultura que entiende el funcionamiento del cerebro y que entiende que todos, absolutamente todos, tenemos las herramientas para aprender y para mejorar. Que cualquier persona puede mejorar en Instagram o en redes, que cualquier persona puede aprender a vender, hasta la persona más introvertida tiene las herramientas para vender. Es una cultura que valía el error y lo toma como aprendizaje, ¿sí? Y festeja el error, dice, hey, te equivocaste, qué bueno, de eso podemos aprender un montón para mejorar, para la próxima. Y que cuida mucho esto del lenguaje, de las conversaciones que tenemos en el día a día y las formas que tenemos de pensar, que como vimos antes, el pensamiento genera emoción, la emoción genera acción y la acción genera resultados. Todo esto es el punto de partida, la base, para empezar a desarrollar creencias de éxito. Ahora vamos a ver tips más concretos de cómo podemos empezar a reprogramar la mente, porque vinimos con una programación hasta hoy muy grabada en nuestro cerebro, tenemos hábitos de pensamiento muy marcados. Ahora vamos a ver cómo reprogramar la mente para tener otro tipo de mentalidad. Bien. Estos son algunos de los tips que podemos hacer, ¿sí? Primero es afirmaciones. Afirmaciones, así como lo vemos. Buscar, si no se animan a decirlas ustedes, busquen en internet, pero afirmaciones como yo puedo, me lo merezco, soy capaz, lo que sea, funcionan. Por más que nos dé incomodidad, eso pasa siempre. Al principio me incomodice, ¿no? La gente me dice, ¿cómo me voy a poner yo frente al espejo a decirme que me lo merezco, que puedo, que voy a tener éxito? Me da vergüenza, ¿qué va a pensar mi familia? Y ahí está bueno porque le importa más lo que piensa la familia que animarse a hacerlo. Yo me acuerdo, en un momento, creo que fue el año pasado, me grabé como despertador, como alarma del celular, un montón de afirmaciones que decían, dale, hoy es tu día, vas a tener éxito, te lo mereces. Y lo escuchaba y me despertaba como re motivado. Pasa que, claro, creo que fue a la semana que mi novio me dijo, o sacás esa alarma o te corto, básicamente. Pero está buenísimo esto de las afirmaciones. Empezar a repetir afirmaciones cortitas, podemos encontrarlas incluso en Spotify, de 2-3 minutos que reprograman mi mente. Otra forma son visualizaciones. Cerrar los ojos y empezar a visualizar aquello que queremos, el futuro que queremos lograr. Esto también, muchas veces la gente cree que sabe lo que quiere hasta que lo tiene que decir. Si yo le pregunto a toda la gente que está acá qué es lo que quiere, mucha gente va a decir, no lo va a tener del todo claro, me van a decir, y yo quiero tener éxito, yo quiero que me vaya bien, yo quiero vender más. Ok, pero ¿cuánto es vender más? Porque si hoy vos vendés 10 pesos más de lo que estás vendiendo ahora, estás vendiendo más. Entonces, mucha gente no sabe lo que quiere, no tiene bien en claro lo que quiere. Y eso es como subirse a un taxi y decirle al chofer, llévame para Buenos Aires. Y cuando está a mitad de camino, no, mejor llévame para La Plata. Y el chofer va todo el tiempo cambiando porque no sé a dónde quiero ir, no sé a dónde quiero llegar. Por eso es tan importante saber lo que quiero, saber y tenerlo presente. Y las visualizaciones nos ayudan a cerrar los ojos y conectarme con ese futuro en el cual logré todo aquello a lo cual estaba apuntando. Bien. Los otros 2 tips son preguntas, esto que hablamos antes de preguntarme todo el tiempo por qué pienso como pienso, de dónde viene esta creencia, si es una creencia que incorporé viendo televisión, o si es una creencia que incorporé de mi familia, si es una creencia que incorporé de mis amigos, si es una creencia que incorporé de la sociedad, de dónde la incorporé y cómo puedo reprogramarla, cómo puedo cuestionarla justamente. ¿Esto que creo es así? ¿Realmente la única forma de tener un ingreso es con un trabajo fijo? ¿Realmente estoy molestando a alguien cuando le hago un llamado o le estoy dando un servicio de calidad? Y la última es relacionamiento. Ahí nos ponían, qué raro, Erika nos pone qué raro se lee relacionamiento. Tiene que ver con esto de el relacionamiento de la cultura organizacional, de con qué personas yo me estoy relacionando. Si son personas que todo el tiempo buscan la crítica, buscan quejarse, creen que nada se puede lograr, de que el contexto es el culpable de todo. Si yo empiezo a identificar eso, es momento para hacer un corte y empezar a buscar otro tipo de personas, para empezar a juntarme con personas que me ayuden a relacionarme conmigo mismo justamente de otra manera, que me ayuden a crecer, a desarrollar esta mentalidad de éxito que estamos proponiendo. Eso también es
fundamental, esto que hablamos antes del promedio de las 5 personas con las cuales más nos juntamos. Es así, realmente es así. Así que volvemos un poco para cerrar con la frase, tanto si crees que podés como si crees que no, estás en lo cierto. Y esa frase tiene un montón de bases psicológicas y neurocientíficas de cómo funciona el cerebro. Y repito, todo esto, hay un mundo, en cada una de las diapositivas que vimos, hay un mundo de información para compartir, para conocer y para mejorar. Pero bueno, nada, se nos pasó hasta la hora, 1 hora, 7 minutos. A mí me encanta hablar, cuando me preguntan esto me vuelvo loco y me fascina, así que podré estar hasta las 10 de la noche hablando, pero bueno, es el turno de ustedes, de vos, Yami, de la gente que estuvo acá, que haga preguntas y bueno, que nos comente su experiencia, ¿no? Bien, bien, perfecto, Pato. Bueno, primero muchas gracias por esta hora y 7 minutos que estamos al aire. Muchísimas de las preguntas las tomamos en el momento, me pareció súper importante que no pase de eso. Particularmente algo con lo que me gustaría abarcar ahora, Patricio García, que dijo cuando estábamos hablando del tema de la disciplina, de las habilidades y además, no es una pregunta, me pareció que es excelente. Dice, tener disciplina, un buen CRM, creérsela y buen ojo para la búsqueda del cliente, hay que negociarlo mejor para todas esas partes. Como que analizó todas las aristas y todas las cosas a tener en cuenta y me parece súper importante decirlo. La realidad es que tomamos todas las preguntas en vivo, Pato, yo te las fui haciendo en el momento para que a nadie se le pase el interés por la respuesta. Bueno, ahí nos están agradeciendo todos. Miren, Gracias a todos por estar toda esta hora. Sí. Les voy a pedir un favor, si creen que esto les aportó valor, solo si creen que esto les aportó valor, les voy a pedir que saquen una foto y suban una historia o un video a Instagram comentando lo que fue un poco esta capacitación. Mi Instagram es InmoCoach, pueden etiquetar también a la gente de Topo Broker. Los paso por acá los dos. Así también, como decía antes, vamos haciendo más. Incluso dijiste en un momento, podemos hacer uno de motivación, porque eso es para otro webinar, así que lo podemos tomar como insight para hacerlo. Pero sí, la idea es poder hacer muchísimo más de estos eventos virtuales con ustedes. Y también así invitar a la gente a que, eso, ¿no? A que participe, a que nos tire disparadores y que nos tire temas a hablar. Si quieren hablar también más de negociación, de ventas, de relacionamiento con el cliente. Hay tips muy concretos para presentar un ACM, hay tips muy concretos para hacer una visita, cómo visitar una propiedad. Eso también es algo que me encanta hablar y que también podemos estar un montón de tiempo hablando de tips concretos para tener una mejor visita justamente con los clientes. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con vos. Bueno, ahí les dejamos los Instagrams, la idea de Pato me pareció muy buena. Les dejamos también el blog de Toco en caso de que quieran suscribirse, que puedan recibir estas invitaciones. Vamos a hacer muchísimos más webinars, eventos o notas en común con Pato. Les agradecemos a todos por participar. Ahí tienen el Instagram de Pato, el mail y el teléfono en caso de que quieran poder contactarlo y que puedan laburar algo mucho más cercano con él desde el lado de poder mejorar el laburo, el trabajo comercial con sus equipos a nivel personal, a nivel laboral, lo que necesiten. Nada, y muchísimas gracias a todos. Después les vamos a mandar igualmente la grabación y la presentación. Nada, Pato, no sé si querés cerrar con algo más. Para mí estamos ok. Y de nuevo, gracias a todos. Estamos perfectos. Bueno, como decía Yamini, quien quiera saber un poco más de lo que hago, del trabajo que hago en las inmobiliarias o con agentes particulares, bienvenido sea. Me gusta siempre hacer, esa es mi propuesta de valor, hacer trabajos específicos para la inmobiliaria. Yo no vendo enlatado, sino que todo lo que hagamos va a ser según las necesidades y lo que esté buscando cada cliente. Así que cualquier duda, comentario, es más, hasta si quieren conversar de estos temas sin necesidad de contratarme, hablemos que, como ven acá, me encanta hablar de todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas dentro del rubro inmobiliario. Así que nuevamente gracias, son 170 personas que estuvieron hasta el final. Feliz y agradecido de poder estar acá y poder compartir esta información con ustedes. Bien, perfecto. Bueno, Pato, muchísimas gracias. Gracias a todos. Vamos cerrando el evento. Ahí les dejé para que se registren. Un saludo a todos. Buenas tardes.